Muy bien, listo. Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Amén. Continuamos con el hombre 3D, dimensión 3D. Y estamos en uno de los atributos de Dios todavía. ¿Sí? Quedamos en Dios Espíritu. ¿Sí? Todavía estamos en esa dimensión. Entonces tenemos lo siguiente, este es uno de los atributos de Dios y esos atributos comienzan a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sabemos que Dios es espíritu, ¿sí? Ya lo hemos comprobado por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar, Dios infinito, me faltó Dios luz. Dios luz, creo que ahí quedamos. Sí, en Dios luz. ¿Sí? Entonces sabemos que Dios es espíritu porque nosotros somos ¿qué? Espíritu. Dios luz, ¿qué quiere decir? Que en medio de nosotros, parte de Dios también debe iluminar la luz en nuestra vida. Y ahora vamos a ver la parte de Dios infinito. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta parte de la Trinidad, del hombre 3D? Espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando nosotros comenzamos a entender los atributos de Dios, sabemos que eso también se va a comenzar a manifestar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, Dios es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Para siempre. Para siempre. Él no está sujeto a la limitación de nosotros los seres humanos. ¿Sí? Él no está ¿qué? Él no tiene Él no está limitado. ¿Sí? Nosotros sí estamos ilimitados. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo. ¿Sí? Pero Él no. Pero por ser Dios infinito, ¿sí? Este infinito nos está hablando de la parte espiritual. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, un ejemplo, una persona que muere, el cuerpo va a la tierra, pero su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Por eso es importante también. Entonces ahí estamos viendo que Dios es infinito, pero una parte de la esencia de Dios comienza a manifestarse en nosotros, en el área de espíritu y alma. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo capítulo 15 y 18, por favor. Otro me va a leer Mateo 6, 9. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que la naturaleza divina es presente de modo igual que en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no lo está sujetando ningún espacio ni tiempo. Por eso Jesús especificaba que Dios está en todas partes. Por eso hay una parte de la palabra de Dios que nos habla sobre la vida y la muerte prácticamente. ¿Quién me puede leer el texto bíblico? Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo. Todos teníamos el sol. Mateo, ¿qué? 6, 9. Amén. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que sobresale, que Dios no está sujeto a ningún ¿qué? A ningún cuerpo natural. ¿Sí? Solo nos vamos a basar en los textos que le estoy diciendo, 6, 9. Por eso Jesús dice, mira lo que está diciendo Jesús, le está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Quiere decir que no hay ni espacio ni tiempo para Él. Para nosotros sí, pero para Él no. Para Él no hay ni espacio ni tiempo. ¿Sí? Por esa razón es que Dios es infinito, pero si nosotros leemos bien la palabra de Dios, nos dice la palabra que nosotros somos espíritu prácticamente. Y nosotros tenemos esa esencia, nuestro espíritu tiene la esencia. Cuando nosotros morimos, ¿qué dejamos? El cuerpo. Amén. ¿Sí? ¿Listo?
¿Entendido eso? Mm. Para estudiar, porque no lo vamos a leer todo, el Salmo 139, ¿quién lo tiene? Solo 2 versículos vamos a ir a leer nomás. Éxodo, ¿no? Y ahorita vamos a leer eso. 139 o 31. 139. 139. Aquí estamos hablando de espacio. 139. Amén. ¿Sí? ¿Todo? Léame. Vamos a leer. Tú sabes todo de mí. Al director, canción de David. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Ahí. Entonces, David comienza a decir, Señor, tú sabes todo De mí. de mí. ¿Sí? Continúe. Tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Ahora está diciendo, Señor, tú conoces cuando yo me levanto y me acuesto. Entonces, ¿qué hay que entender de ahí? Que Dios no está sujeto al espacio. Continúe, por favor. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Amén. Ya listo, vamos a dejar ahí un momentico. Este salmo que nos está hablando de prácticamente que Dios conoce todo. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasa con este salmo? ¿Salmo qué? 139. Amén. Ahí podemos ver que David está hablando que Dios no está sujeto a ningún espacio y tiempo. Que nosotros sí, nuestra naturaleza humana sí, pero Dios no. Y que Él conoce todo nuestro ser, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Y aún, creo que ahí nos habla que si no Dios, no nos podemos esconder de Dios. Entonces en esta parte, ¿sí? En esta parte vemos que no hay espacio para Dios. Amén. El espacio no lo podemos enfrascar, como a veces muchos dicen. O en mi mente. ¿Qué pasa en mi mente? En mi mente quiero enfrascar a Dios a mi acomodo. Pero realmente yo no lo puedo enfrascar. Ni lo puedo meter ahí. Porque Él sale de todo espacio y tiempo. ¿Listo? Una relación con el tiempo. Veamos qué nos dice Éxodo capítulo 15, 18. Una relación con el tiempo. Dios es eterno. Entonces, veamos. ¿Qué nos dice Éxodo? 15, 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Mira lo que está pasando ahí. ¿Jehová qué? Reinará. Reinará. O Dios reinará. Eternamente Y para siempre. Así que no conoce vejez. Amén. Pero nuestro espíritu también le pasa lo mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, el espíritu no envejece. No envejece. Son esencias Que de perdura. Dios que permanece en su creación. Amén. Y nosotros somos esa creación. Hay muchos, si uno les dice, ¿somos espirituales? Prácticamente sí, porque tenemos la esencia del Padre. ¿Somos reflejos de Cristo? Sí, porque tenemos la esencia también de Cristo y del Padre. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo descubrimos o no lo entendemos. Entonces, cuando la relación del tiempo, sabemos que para Dios no hay tiempo. Entonces, aquí van a entender por qué dice el Señor, tú tardas las promesas. ¿Cuánto tiempo? Pero es que Dios está fuera del tiempo, no está dentro del tiempo. El tiempo no lo puede sujetar. Amén. Un día es como 1000 años para Dios. Más o menos. Y a veces Dios da una promesa, pero es en
espacio, y hablemoslo en ese sentido, en el espacio y tiempo de Él, no en mi, ni en mi espacio ni en mi tiempo. Si yo comienzo a entender bien esto, entonces yo voy a comenzar a entender cómo es que van a llegar las promesas de Dios, espirituales y también materiales, pero primero es espiritual. Sigamos. Eso, Deuteronomio 33, 27, Nehemías 5 y 6, 5 y 5. Deuteronomio. Claro. 33, 27 y Nehemías 5, 5. Salmos 92. Veamos qué nos dice esto. Y Jeremías 10, 10. Y Apocalipsis, ahí se lo estamos, 4, del 8 al 10. Todo esto me está hablando prácticamente de una relación del tiempo. Por favor, comenzamos entonces con Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Eterno. Entonces, ahí ya comenzamos a ver una parte que Dios es eterno. El eterno Dios es tu refugio. Que en Él siempre vamos a tener la eternidad. Amén. Que en Él vamos a tener un refugio. Que mi espíritu va a tener esa relación. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir por algo que va a quedar eternamente. ¿Qué más dice el Deuteronomio? Nehemías 5:5. Nehemías 5:5 dice, amén. Somos de la misma nación que los nobles y nuestros hijos son iguales a sus hijos, pero nosotros nos vemos forzados a venderlos como esclavos. Ya algunas de nuestras hijas son sus esclavas y no podemos hacer nada porque ya nuestras tierras y viñedos les pertenecen a otros. A otros. Aquí Nehemías está diciendo, nuestros hijos y nuestras hijas son esclavos, pero Dios sigue siendo eterno. Amén. Aunque ellos hayan pasado la tierra a otro lado, que la hayan conquistado, pero Dios ha estado con ellos siempre. Y Dios siempre va a estar con nosotros, no importa la circunstancia que nosotros estemos pasando, porque es la eternidad de Dios. Salmos 92. Amén. Tú ya eras Dios aún antes que la montaña se formara y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Ahí que está diciendo, aunque la tierra tenga miles de años, Dios ya era antes que la tierra. Ya era Dios. Ya era Dios. Y aunque hayan hecho todas las pruebas de carbono 14 y todo eso, Dios siempre ha estado y seguirá existiendo. Amén. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 10, 10? Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira
Tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mira lo que está diciendo Jeremías. Dios está diciendo, Dios es un Dios Verdadero. 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 No solamente verdadero, sino Eterno. eterno y vivo. Y vivo. ¿Sí? Dios vivo y Rey eterno. Aunque hayan pasado miles de años, sigue siendo Dios gobernador Amén. de su creación. Ujú. Sigue siendo Dios. Y esa eternidad nosotros la vamos a alcanzar por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Es por medio de Él. ¿Sí? Pero no es como dicen algunos, que dicen, es que ya estamos en la eternidad con Cristo y estamos viviendo acá. No. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro espíritu tendrá que volver a su creador, a su eternidad, Amén. de donde salió. Todas estas esencias que estamos viendo de parte de Dios se comienzan a manifestar en nosotros cuando andamos en Cristo. Todo esto comienza a manifestarse. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Aunque su cuerpo fue crucificado, morido, destrozado y todo eso, Él rompió también el esquema. Ni el tiempo ni la muerte lo pudo detener. Y hasta la fecha de hoy en día se sigue hablando de Él. Amén. Pueden hablar de otros, pero de Cristo siempre Él va a ser. ¿Qué pasó con Cristo? Lo vamos a mirar un momento. Dios es eterno, Dios está vivo. Lo creemos, ¿sí o no? Esto fue lo que pasó. Para entender. Espíritu, alma y cuerpo. Dios eterno, vivo. Todo esto se comienza a manifestar. Todo esto se comienza a manifestar. Se manifiesta en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo transmite a mi espíritu. Amén. Y en mi alma comienza a haber algo que se llama renovación. Mi pensamiento comienza a cambiar. Ya mi alma no va a estar enferma, ya mi alma va a estar sana. Pero cuando mi alma está renovada y sana, se va a manifestar en mi cuerpo. Amén. Y yo comienzo a alcanzar las bendiciones de Dios. Y lo más importante, comienzo a esperar en el tiempo de Dios. Y no me voy a desesperar. Abraham, ¿cuánto duró de la promesa que Dios le dio hasta el cumplimiento de la promesa? ¿Cuánto fue lo que duró? 10. ¿100 años? ¿Qué? ¿10 años? 25 años. 25 años de nosotros. Que para él podría ser. Para la promesa. Para la promesa. Pero esa promesa Abraham ¿dónde la atesoró? ¿En mi espíritu? ¿En el espíritu? ¿En el alma o en el cuerpo? ¿En el alma? No, en el El espíritu. Espíritu. Porque cuando nosotros atesoramos las promesas en el espíritu, Amén. Se cumplen. se van cumpliendo. Y a mí no me interesa este tiempo. Entonces, estoy hablando de Dios eterno. Pero cuando yo la atesoro en el alma, se me va formando un problema. Sí, porque
Ay, sí, pasa el tiempo. Número 1, pasaron 25 años y no vi nada. Y es de pronto cuando uno comienza a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Sara con Agar? Ayudándole a Dios. Vaya, acuéstese conmigo. Ajá. Y es ahí donde vienen los horrores que humanamente nosotros hacemos. Sí. Exacto, queremos ayudar. Por eso cuando ustedes me han escuchado que digo, atesore su promesa que Dios le dio, atesórela, guárdela, confiésela. 25 años. Imagínense, 25 años esperando una promesa. Y a veces a nosotros nos dan promesas y las queremos Ya. Y si no me voy. y si no, es porque Sí, me voy. O es porque Dios no me no me escucha. escucha. O es porque Dios no me ama. Ujú. No. Es que esa promesa cuando yo la atesoro en mi espíritu, ¿sabe qué va a pasar con esa promesa? Yo les voy a contar qué va a pasar. Viene una aflicción a su alma. Viene una tristeza a su cuerpo. Allá. Pero cuando su alma y su cuerpo están así, mejor dicho, Vuelto nada. un poquito debajo de nota, hay algo que es el Espíritu Santo que le recuerda una promesa y esa promesa va a ayudar a levantar su alma y a fortalecer su cuerpo. Claro. Entonces dice uno, ay, me acuerdo de tal promesa que Dios me prometió en tal día y en tal año. Yo en mi Biblia las tengo marcadas. A mí Dios me dio una promesa en el año 2000. Y hasta la fecha sigo en esa misma promesa y todavía no la he visto. Pero le estoy creyendo a Dios. Ya llevo 20 y pico de años prácticamente. 25. 25 años. Estamos en el 2025. Pero la tiene en el espíritu. Pero la tengo acá. Y hace poquito recibí una llamada y alguien me dijo lo siguiente: acuérdate de la promesa que Dios te hizo hace tanto. Se la está confirmando. Gracias Dios. Pero si yo la hubiera atesorado en mi alma, hace rato ya había renunciado. O uno renuncia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tenemos a un Dios eterno? Sí. ¿Que le habla a su creación? Sí, por medio del Espíritu. ¿Que cumple sus promesas? Sí, Amén. en el tiempo de Él. Amén. Pero vuelvo otra vez y digo, Dios está fuera del tiempo Bien tiempo. y del espacio. Y eso nosotros debemos entenderlo. Porque a cada uno de ustedes, ¿cuánto Dios no le ha dado promesa? Amén. ¿Cuánto? ¿A todos? ¿Y cuántos están viendo hasta la fecha? Ha comenzado a ver sus promesas. Unos están iniciando este año. Otros comenzaron el año pasado. Otros a mitad de este año lo están viendo. Y otros muchos años atrás. Y otros pues van en espera. Pero hay promesas que sí Pero hay son promesas. inmediatas, profeta. Hay promesas que son Son así instantáneas. pero es por el asunto del cultivo en su espíritu. Y también depende de la renovación de su alma. Voy a quedar un momentico ahí para explicarles bien, ¿sí? Yo le estoy entendiendo, porque hay promesas a mí que eso fue así rápido. Entonces, sí, hermana Judy, no se duerma, ¿sí? Porque la clase está muy buena. No la echa. Le ponemos a hacer un poquito. Sí, hermana, mire usted que también sabe del tema. Aquí está la fórmula matemática. Perdón, lo voy a interrumpir un momento. Sí. Lo que dice la hermana, pueda que tenga validez, pueda que tampoco no. Porque también podemos
también el demonio nos puede engañar con las promesas inmediatas en nuestra... Ya voy para allá. Ya voy para allá. Por eso hice este diagrama. Ahí es donde el demonio nos Ahí. quiere sacar de la realidad. Listo. Dios, ejemplo. Dios eterno me dio una promesa. Amén. ¿Listo? Amén. Ya depende de dónde yo la vaya a cultivar. Porque puede caer aquí o puede caer acá. Si yo estoy espiritualmente maduro, Ahí. Caer ahí. Ahí. cae acá. Ahí. Mm. Amén. Sí, pero si no, y estoy en las emociones, Cae en ahí en el alma. y pueda que se cumpla, pero no viene de parte de Dios. Aquí en el alma, me voy a meter un poquito. En el alma juegan las emociones, Ujú. juega el engaño. Es una cochina esa alma. Esta toca todos los días uno está renovando, bañándola. Bañándola. Sí. Pero cuando Eso es lo de más detestable que tenemos. la promesa cae En el acá, espíritu. en el espíritu, acá juega algo muy importante también. ¿Y No qué hay- es? No hay tiempo. Aquí no hay tiempo. Ujú. Tanto su pregunta como la pregunta la voy a contestar acá. Amén. Aquí juega algo muy importante para que esa promesa se vuelva rápido. Es una sola palabra. La fe. La fe. Exacto. La fe. Cuando la fe se ejecuta, ojo, Así el alma está renovada, y se está reflejando en mi cuerpo. la promesa se ejecuta rápidamente. Amén. Y no hay diablo que intervenga. Pero, cuando mi espíritu está dormido, por eso hago esta división, sueltan la promesa, la semilla cae acá, y se llega a volver realidad, pero es una promesa que no Disfrazada. perdura. Es disfrazada por el demonio. Exactamente. Para hacernos creer que... Para tenerlos donde quiera. Sí. En el alma, en la cochina alma. Entonces, cae esa promesa acá, y esta promesa el enemigo la trae a su gusto. ¿Y usted sabe cómo llegan las promesas rápido? A veces con trampas y engaños. ¿Cuánto duró Abraham? 25 años. 25 años. ¿Cuánto duró el pueblo de Dios para ser libre de Egipto? 40. 400 años. 40 años. 450 años. ¿Cuánto? 400 años. ¿400 qué? 430 años. Y es chistoso, porque pon cuidado, la promesa de Dios era 400. Ah, los 30 en el Los 30, desierto, En el ¿sí? desierto. Antes de llegar a la... no. Los 30 fue porque el pueblo estaba en círculos de esclavitud. Y cuando se dieron cuenta que había pasado los 400, iban en 30, comenzaban a clamar a Dios. Estaba dormido. Estaba dormido el espíritu. Y a veces las promesas pasan así. A veces Dios dice, ejemplo, esto es un ejemplo. A un tiempo de tanto se va a levantar. Listo. O como le dijo Dios a Isaías, ve y dígale a Ezequiel que pon su alma a cuenta. Pero es eso. Dependiendo De su alma.
dependiendo de mi madurez, yo cultivo mis promesas. Dependiendo. Dios no da promesas rápido, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos maduros. ¿Y sabe qué pasa cuando llega una promesa así rápido? En nuestra alma. Nuestra alma se vuelve loca. Eso es como un caballo sin freno. Si hay un abismo, se bota. Por eso cuando les lleguen las promesas que Dios ha dicho y están bien cultivadas en su espíritu, su alma no se va a volver loca, ¿no? Te va a tener el control, el freno. Y cuando eso pasa, entonces las bendiciones comienzan a acelerarse. Es la única forma. Cuando ya comienzan a acelerarse las bendiciones, entonces usted comienza. Es la única. Pero si le llegó una y usted siente que fue una emoción de su alma, pues va a perder. Entonces, en este sentido, ¿Dios qué quiere decir? Que nosotros somos partes espirituales, pero también debemos cultivar lo espiritual para que nuestra alma sea renovada. Nuestra alma. Entramos a la otra. Dios es único. Y es aquí donde ya comenzamos a hablar. Dios único. Que nosotros somos Único. Pues tenemos Dios Padre, Dios Hijo, y Espíritu Santo, que son uno. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay un solo Dios, nosotros también somos uno en Dios. Amén. Espíritu, alma, cuerpo, pero todos en uno solo. Nosotros somos La Trinidad de Dios. prácticamente nosotros somos la imagen de Dios, el espejo de Dios. Ya dependiendo como usted quiera cuidar su cuerpo, ya es como usted quiera nutrir su espíritu. Hay personas que no nutren su espíritu, nutren solo su alma. No solo su cuerpo. Hay otros que solo son solo su cuerpo. ¿Y yo cómo voy a alimentar mi cuerpo? ¿Yo cómo voy a alimentar mi espíritu? Con la palabra del Señor. La palabra, mi espíritu es nutrido ¿por qué? Con la palabra. Con la palabra. Mi alma ¿cómo es nutrida? A través del Espíritu. ¿Está hablando? Mi alma ¿cómo es nutrida? Por la oración, por la fe. No, todo esto está aquí. Con la palabra de Dios. Ayuno. Todo eso está en la palabra de Dios. Todo esto está. Esto nutre Mi espíritu. ¿Listo? Está haciendo la división ahí. Amén. Lo que nutre mi alma. ¿Qué nutre mi alma? Lo que el mundo me...
que el mundo eso nutre mi alma. Cuando no está la conexión bien y mi alma está gobernando, entonces lo que el mundo eso me alimenta. Entonces mi alma ¿qué dice? Entonces mi alma dice, necesito que el cuerpo esté atento. Vamos a meter a un gimnasio, voy a esto. Entonces comienzo a preocuparme por el cuerpo. Otro, físico, lógico, todo es nutriente. Ajá. Todo es necesario, pero no hay que exagerar. Pero cuando mi alma está controlada, controla mi cuerpo. Pero cuando mi espíritu controla mi alma y hay ayuno, entonces mi alma es renovada. Cuando la palabra de Dios está en mi espíritu, entonces comienza a crecer en mi alma. Hay algo importante, que aquí comienzan a haber frutos. Cuando hay oración, mi alma está sujeta a Dios, obediencia. Cuando hay una fe, entonces yo comienzo a caminar. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Cuando está el fruto, entonces mi cuerpo comienza ¿qué? A manifestarse, la gloria de Dios comienza ¿a qué? A resplandecer. Cuando hay obediencia, en mi cuerpo ¿qué hay? Salud. Y sanidad. Cuando yo camino con Dios, esta es la parte que a todos nos va a interesar. Yo veo las bendiciones materiales en mi vida. Antes no. ¿Por qué? Porque si camino con Dios, eso quiere decir que mi mente está ¿qué? Renovada. Eso qué quiere decir que lo material lo puedo administrar bien. Amén. Y si yo puedo administrar bien lo material, eso quiere decir que mi cuerpo también yo lo voy a ¿qué? Administrar bien. Así. Así es que Dios trabaja. Así es que comienza Él a trabajar dentro de nosotros. Él no va a darle una bendición si tu alma está sucia. Porque eso sería darle... Una recompensa. No, eso es soltar un caballo y vaya a un abismo. ¿No? Por eso cuando yo espero en Dios espiritualmente, para yo poder alcanzar lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo es muy sabio en eso. A ver, vayamos al original, a Génesis. Yo les voy a decir qué pasó en Génesis. Ya sabemos. La creación. Y lo que pasa es que cuando yo le estoy hablando al profeta de la bendición que se recibe instantánea, y yo me estoy refiriendo más que todo es a la bendición espiritual. Sí, lo que Dios aporta, lo que Dios trae, lo que Su Dios paz, hace su en sanidad, nosotros, su sí. tranquilidad. Porque comparado atrás con ahora, esa bendición se derramó en mí así. Yo una vez a las 3 de la mañana yo lloraba y le decía, Señor, yo no veo los frutos en mi vida. Señor, como yo no estoy bien. Muéstrame el camino, ¿dónde me vas a llevar? Sí. Antes de que el hombre peque, Antes que pecara, sí. había una comunicación entre su creador, entre Dios Y la creación. y el hombre. Mire lo que pasa en Génesis.
si lo vamos a estudiar bien en el capítulo 3, Dios está hablando con el hombre. Mi pregunta es, ¿con cuál hombre está hablando? ¿Con el natural o con el espiritual? Con el espiritual. Yo digo que con el hombre natural. ¿Con cuál está hablando? Con el espiritual. Con el espiritual. ¿Y por qué con el espiritual ahí? Claro, porque es que el natural. Si nosotros somos espirituales, Pues el Señor llega a nosotros, pero si somos naturales, que es la naturaleza, lo veo yo así, la naturaleza humana, que es pecaminosa, bueno, en fin, todo lo que tenemos como humanos. Gracias. Entonces, ¿cómo va a hablar con la naturaleza pecaminosa? Dios habla es con el hombre. Espiritual. Ahí está. Los voy a llevar. Sí, sí la comprendí, Ya se perdió. No estoy perdida, sino que como... sino que tengo sueño, diga. No, es que como por el hombre entró el pecado al mundo y también por el hombre Ya no era liberado del pecado. Sí, Entonces pero ahí ya- estoy confundida yo. Me pongo cuidado. Estoy hablando de Génesis capítulo 3, la creación del hombre. Amén. Ajá. Estoy en la parte. Voy a quitar la palabra naturaleza. Ajá. Listo. Listo. Ponga la pecado. Dios y hombre. Y hombre, sí. Amén. Amén. Estoy preguntando, aquí Dios está hablando con el hombre aquí, ¿natural o espiritual? Espiritual. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay pecado. Todavía no había entrado el pecado ahí. Por eso vuelvo a Génesis. Amén. Ahora, el hombre maneja lo espiritual y lo natural. Ujú. Amén. ¿Estamos ahí de acuerdo? Listo. ¿Listo? Pero habla con Dios, camina con Dios, Amén. pero se mueve En en el lo mundo. natural. Amén. La vida. Y el quinto. La vida es muy Con su- difícil así. Ahí está conmigo. Entonces, no, a ver, si me da para explicarle bien esto. Entonces, estamos acá. Dios está hablando con su creación. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que nosotros nacemos de nuevo Amén. por medio de Cristo Jesús. Ujú. Ahora, nosotros hablamos espiritual o natural Cuando hablamos con quién? con Cristo. ¿Con Cristo? Yo digo que natural ahí sí. Si hemos nacido de nuevo, espiritual. Espiritual. Es lo mismo que está Sí, porque él lo acabo de decir. aquí. Amén. Pero acá hay algo importante en Génesis. Que Dios se movía en lo espiritual Y en lo natural. y en lo natural y su creación igual. Pero no había tiempo. Estaba afuera. Es el tiempo cronos del hombre. No había tiempo. ¿Qué fue lo que, ahora sí, qué fue lo que se rompió acá? El pecado. Cuando el pecado ingresó, ¿a dónde ingresó el pecado? ¿Al alma? Al alma, sí. Es que cuando entró el pecado, separación. Y ahora, ¿Dónde Ahora- se refleja? Y se manifiesta en el cuerpo. en el cuerpo. Sí, perfecto. Ya la están cogiendo. Sí, claro. A ver, me gusta eso. Pero acuérdese que Dios se está manifestando, habla con su creación y se mueve en lo natural. El hombre también habla con Dios y se mueve en lo natural. Entra el pecado, entra mi alma, separa el espíritu. ¿Y qué pasó en la naturaleza?
Hubo un rompimiento, una separación. Así como, hablemos de lo natural, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza, pero cuando entra el pecado, se quebranta todo esto. Exacto. Una separación. Entonces ya el hombre ya no ve más El espíritu, a Dios. sino el pecado. El pecado enceguece. Me coloco acá mi cortina. En pocas palabras, me volvió natural. Entonces, no, ya no veo con los ojos espirituales, Sino con los naturales. con lo natural. Entonces, ya no veo a Dios, pero sí lo escucho. Esa vocecita que le dice. Sí, esa misma. Oiga. Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué está Y ahí el que cómoda? lo ve se muere. Porque nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, pero el primer Adán, Estamos sí. leyendo en Génesis. Entonces, Preguntó a Juan, que hablaba. ahora sí viene lo que ustedes me acaban de decir. Por un hombre entró el pecado, por otro hombre fue salvo. Sí. Pero es que en lo espiritual, Adán se movía tanto con el Padre y se movía en lo natural. Y cuando yo hago esta unión, entonces alcanzo las bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando de que mi bendición está en mi espíritu, pero si yo no la veo material, pues me voy a derrotar y mi alma me va a seguir que yo vea lo natural Y vivo en lo natural. y vivo en lo natural. Pero cuando ya comienzo a ver lo espiritual manifestándose en lo natural, eso quiere decir que he alcanzado una estatura casi de Cristo. Por eso, en los milagros de Jesús, habían unos así y habían otros que se daba la palabra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Ves? Nuestro Dios es Dios completo. Y toda esa esencia que Dios ha colocado en nosotros, Dios nos ha colocado pero en nuestro espíritu. Amén. Esta es la esencia que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios ha hecho. Creo que alcanzo a dar unos textos bíblicos. Vamos a leer dos. Éxodo capítulo 23, por favor. Y Deuteronomio capítulo 4:35. Sigan anotando las siguientes. ¿Éxodo qué? Éxodo 23, 23. Deuteronomio 4:35. Y 39. 35 al 39. Sí, versículo 35 y versículo 39. Deuteronomio 6:4. Primera de Samuel 2:2. Segunda de Samuel 7:22. Primera de Reyes 8:60. Segunda de Reyes 19:15. Nehemías capítulo 9:6. Isaías capítulo 6. Isaías, 44 versículos 6 y 8. Y Timoteo, primera de Timoteo 1:17. Pero quiero que leamos, vamos a leer dos textos bíblicos para ya cerrar este tema y en la próxima ya entramos en otro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y otro me busca Efesios
capítulo 4, versículo 6. Efesios 4:6. Para ya concluir de lo que hemos estado hablando, que es Dios prácticamente. ¿Leo Efesios? Deuteronomio primero. Deuteronomio, ¿qué? 4. Deuteronomio 6:4, ¿sí? 6:4. Amén. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Mira lo que está diciendo ahí. Dice, escucha Israel. Pero ¿quién era el que estaba hablando? Moisés. Le está diciendo, escucha, nuestro Dios Es uno. es uno. Y todo lo que yo le estoy hablando acá, cuando Adán era espiritual y no pecó, era uno con Dios. Y cuando nosotros, perdón, y cuando nosotros nacemos de nuevo y vamos a los pies de Cristo, somos uno con Él. Lean por favor Efesios 4:6 4:6. dice, no se preocupen por nada, más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se preocupen por nada. Porque Dios suplirá todas nuestras, Necesidades. pero siempre y cuando yo lo haga correctamente. No en lo natural, sino en lo espiritual. Porque cuando yo lo hago en lo natural, entonces lo estoy haciendo en mis propia fuerzas. fuerza. Pero cuando yo lo hago en espiritual, entonces se manifiesta la gloria de Dios y lo veo naturalmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo prácticamente. ¿Sí? Dios, yo estoy hablando con una persona y le dije, ¿por qué no se bendice usted misma? Digo, no, porque Dios conoce todas mis cosas. Sí, Dios conoce todas sus cosas. Pero Dios no va a romper ningún diseño que Él haya, que esté ya hecho. Entonces yo le dije, ¿usted por qué no se bendice usted misma? ¿O por qué nosotros no nos bendecimos? Siempre estamos orando por alguien más. Exactamente. ¿Por qué nosotros no nos bendecimos? Siempre bendecimos a los demás. Le dice ella me dice, no porque Dios conoce todos, y es verdad. ¿Por qué no bendice? No porque Dios conoce mis necesidades. Todo lo hicimos. Pero si yo voy al original, Dios le gusta hablar con su creación. ¿Por qué? Aunque Dios conocía que el hombre iba a pecar, pero Él quería hablar con su creación, quería escucharlo. Decirle, hermana, y a Dios, hija, quiero hablar contigo. A ver, ¿qué quieres? Y a veces se nos dificulta decirle, Señor, quiero esto. Porque nos pasa como a Adán, nos escondemos. ¿Sí? No tenemos la parte espiritual todavía despierta. Nos escondemos, buscamos hojas. ¿Cuáles son esas hojas? De pronto desviamos nuestra oración para otra persona. Pero entonces yo le dije a esta persona, bendícese. Porque tú eres un reflejo de Dios. Y Dios quiere hablar contigo. Entonces ella comenzó a decir, bueno, Señor, yo necesito esto. Padre, yo necesito esto. Señor, cambia mi vestidura. Quiero ropa. Fue chistoso escucharlo. Pero cuando ella comienza a hacer esa oración, esa declaración, ¿sabe qué pasó? Al cuarto día ya me llamó y me dice, mire,
Dios me trajo esto. Funciona. ¿Por qué? Porque él entró en el diseño espiritual de Dios, Diseño original. en el diseño original. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio. Cada uno bendícese. El Señor, hoy yo me bendigo. Padre, necesito, si está enfermo el Señor, necesito que me sanes, me renueva mi alma. Soy tu creación, soy tu imagen. Quiero hablar contigo. Señor, acuérdate de las bendiciones para mí. Es que nos da miedo decir eso. Para mí. No es ser egoísta, es reclamar algo que me pertenece. Ejemplo, una persona se muere y deja un testamento. Los que van a heredar. Llega el abogado o llega el juez, abre el testamento. Y si no está alguno presente, ¿qué tiene que hacer? Un edicto, buscarlo. Hasta que lo encuentran. Y cuando lo encuentran le dice, esto es suyo. Y le está entregando y dice, ay, no me lo merezco, yo quiero seguir viviendo así, todo mendigo. ¿Qué hace el que va a recibir la herencia? La recibe con agrado. Pero vuelvo otra vez, cuando estamos maduros, Dios eso es lo que hace. Amén. ¿Listo? Amén. Gracias. Que Dios les bendiga, los guarde y los proteja. Gracias.